Estamos ante un Gobierno irresponsable, ante un Gobierno incapaz y ante un Gobierno incompetente. Un presidente ausente, que ha llegado mal, tarde y a rastras, y que está, lógicamente, más preocupado por sus problemas judiciales. Vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones. Una vez más, padecemos un Gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias ni tampoco a la altura del nivel de la emergencia. Un Gobierno que no está a la altura. Un Gobierno que no ha estado cerca ni al lado de las personas que han sido afectadas y están siendo afectadas por estos incendios. Un Gobierno que no gobierna. Un Gobierno que no tiene presupuestos, como saben, que este Gobierno ha recortado en aeronaves, que adquirió aeronaves con menos capacidad de carga y que por un error burocrático del Gobierno se impidió la modernización de aviones apagafuegos. Además, un Gobierno que no ha ejecutado prácticamente los fondos europeos dedicados a la gestión forestal. 2,7 millones de euros sobre 71 millones de euros que podrían haber dedicado a la gestión forestal y que no han ejecutado. El deber del Gobierno ante una tragedia como esta es prestar socorro y no escatimar recursos. España gasta 500 millones de euros menos que Portugal y Grecia de los fondos europeos destinados a prevención. Miren, esto significa que España dedica a la prevención de incendios la cuarta parte de fondos europeos de lo que dedican Grecia y Portugal. Los datos que arrojan este informe del Tribunal de Cuentas Europeo nos hacen ver que estamos ante un Gobierno irresponsable, ante un Gobierno incapaz y ante un Gobierno incompetente. Y los españoles no pueden ser los que paguen la ineficacia de este Gobierno. 5 años sin mecanismo nacional de respuesta en protección civil. Y el máximo responsable de todo esto es el mismo de siempre, es el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez. Un presidente ausente, que ha llegado mal, tarde y a rastras, y que está, lógicamente, más preocupado por sus problemas judiciales, porque salió del búnker de la Moncloa para meterse en el búnker de la Mareta. Sánchez salió de su palacio vacacional 16 días después, interrumpiendo por unas horas sus vacaciones. Pero el fuego ya había arrasado miles de hectáreas, había calcinado pueblos enteros y había acabado con vidas humanas. Ante unas circunstancias de estas dimensiones, Pedro Sánchez fue incapaz de abandonar la primera línea de playa para ponerse en primera línea de fuego, como sí lo han hecho muchos efectivos y muchas personas voluntarias. Sánchez optó por interrumpir sus vacaciones por unas horas y lo que tenía que hacer un presidente del Gobierno es suspender, cancelar sus vacaciones, no interrumpirlas por horas y con prisas. Un presidente del Gobierno, por tanto, que no es capaz de salir de la Mareta por su propio pie, que tiene que ser la sociedad arrastrada, un presidente arrastrado por el hartazgo social, que no es capaz de afrontar con liderazgo ninguna crisis, ni tampoco con solvencia, que intenta descargar su incompetencia e ineficacia en otros y que además no escucha la llamada de auxilio de quienes exigen más recursos para luchar contra los incendios. Por tanto, no es un presidente digno del puesto que ocupa. Yo diría que es un presidente escondido de sí mismo, por su debilidad política y por los problemas de corrupción que le acorralan. En la prensa internacional salen titulares con fotografía incluida sobre la corrupción de su esposa. Un Pedro Sánchez insensible ante el dolor de miles de españoles. Hemos visto cómo acudió con las manos en los bolsillos en una visita express, blindado, derrochando Falcon
helicópteros para hablar de un pacto de Estado contra la emergencia climática o energética. Un pacto que ya anunció hace 3 años, un pacto que no apaga los incendios que se están produciendo en estos momentos. Yo les quiero anunciar que vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones en el Senado. Porque los afectados quieren respuestas y qué mejor que darlas en el Senado. Y, por tanto, les anuncio que obligaremos, como digo, a los ministros a salir del retiro vacacional, que vamos a solicitar hoy mismo la habilitación del mes de agosto para que 3 ministros vengan a dar explicaciones al Senado de manera extraordinaria y urgente. Estos ministros serán la vicepresidenta tercera, responsable de reto demográfico y de transición ecológica, el ministro de Interior, el señor Marlaska, y la ministra Robles, la ministra de Defensa. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.